la República Argentina. Estamos aquí en Algo por Decir, el espacio de radio, televisión y también a través del streaming de Sudamericana. Radio Sudamericana 100.3. Estamos a través de radiosudamericana.com, el diario digital más leído de la región, y Canal 5 de televisión. En este espacio hoy lo invitamos al presidente del Colegio de Magistrados, el doctor Diego Roberto Núñez Güell. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, muy bien. Hola Daniel, hola a vos, a toda tu audiencia, a tu producción, a tu equipo. Bueno, ¿cómo va terminando el año para los magistrados? Y bien en general, con gusto a poco ciertamente, pero estamos terminando bien. ¿Por qué gusto a poco? Gusto a poco porque no se han podido desarrollar como con la expectativa que uno se marca a principio de año, ¿no? Todas las cuestiones, hubo muchos avatares, muchas cuestiones de inestabilidad, no solamente la cuestión económica, sino también cuestiones que hacen ver a la posibilidad real de la instrumentación, de la puesta en funcionamiento o en movimiento real de todos los sistemas nuevos, ¿no? El Poder Judicial en los últimos años viene soportando una restricción presupuestaria bastante importante, y más allá de la ingeniería, la voluntad, el empeño, la fuerza que eventualmente le puedan poner, sobre todo las estructuras humanas, que son las que soportan ese esfuerzo, la estrategia o el diseño que pueden desarrollar los encargados de administrarla, que son los ministros superiores, está limitada directamente a eso. Nosotros hablamos hoy en día de transformación, hablamos de tecnología, innovación, que es todo lo que se habla últimamente. Todo va de la mano de una inversión presupuestaria. Y bueno, el presupuesto que nosotros traíamos era un presupuesto que no tenía un asiento a nivel nacional, porque fue un presupuesto aprobado sobre la base del presupuesto provincial que fue aprobado sin un presupuesto nacional. El presupuesto de nación está prorrogado. Por lo tanto, eso también creo que nos colocó en la situación de no poder prever, ¿no? todas las consecuencias de no contar con los recursos suficientes para poder desarrollarlo. Pero por eso me refiero a gusto a poco. Y además las expectativas que teníamos de la cuestión de la recomposición, ¿no? Sí, está bien. La recomposición salarial, decimos. Sí, claro. Sí. Bueno, eso no le cerró, ¿no? No, eso es una expectativa general. Creo que toda la provincia está en la misma situación, así que de eso no escapa el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, obviamente, y no escapa a ninguno de ellos, como el resto, decís vos. Exactamente. Sí. Estamos dentro de la administración general, los recursos del Poder Judicial están atados al de la provincia, así que... ¿Qué es lo que más le preocupa al magistrado de eso? Porque me hablaste de varias cosas, varias vertientes que tiene cada uno sus aristas, pero ¿qué es lo que más les preocupa? Nos preocupa que la imposición de las transformaciones que van de la mano directamente con los efectos que la sociedad busca del servicio de justicia, que tienen directa relación con la expectativa del justiciable, con el resultado del servicio. Muchas veces se pide celeridad, se pide efectividad, se pide eficacia, eficiencia, claro que sí. Pero no todo eso depende solo y exclusivamente del recurso humano, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, se demanda que los procesos se realicen por audiencia, por procedimientos electrónicos. Y eso demanda un soporte electrónico, un soporte de infraestructura, como por ejemplo el que podemos advertir aquí en la radio. Vos, por más voluntad y buen periodista que sea, no podás llegar a tu audiencia sino a través de un sistema o soporte técnico eficiente y eficaz. Y tampoco sería el mismo alcance de la radio si, por ejemplo, no tuvieses los equipamientos necesarios de alcance, de medición, calidad. Entonces, nosotros estamos sujetos a esas mismas transformaciones y esos mismos procesos. O sea que están atrasados en la parte de tecnología. Yo creo, estamos atrasados, pero en la medida en que no nos permitan los recursos poder realizar las inversiones necesarias. Se está tratando de realizar las transformaciones suficientes con los medios con que se cuenta. A mí lo que me llama la atención es que todas las transformaciones, cuando vos planteas las transformaciones, por lo menos en el ámbito parlamentario, los jueces o los magistrados tuvieron una preponderancia en todas las transformaciones.
desde el Código Procesal Penal, que fue redactado prácticamente por magistrados, recuerdo claramente quienes integraban, integrantes de la facultad y magistrados, Código Civil, prácticamente todo fue realizado por integrantes de los colegios magistrados. El procesal civil sí, procesal penal no. No, procesal penal estaba el doctor Robinó, perdóname. Claro, pero en la comisión de implementación, no de redacción. La redacción estaba conformado por Buenaventura Duarte, Gustavo Robinó, estaba Jorge Bompadre como los integrantes de la comisión. Acordate, nosotros hicimos, esto es un proceso largo, no sé a cuál te referirás particularmente. ¿Al que se aprobó? No, ese código particularmente, ese código, ese modelo de código fue propuesto por Unidos por la Justicia. Acordate que es una ONG, en aquella oportunidad estaba dirigida por quien era ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que fue una propuesta hecha aquí. Ese enlatado, vamos a decir la verdad, sí. Ese enlatado fue el que se terminó aprobando. Está bien, no vamos a ir a una revisión histórica, te doy la derecha, como vos me decís, que fuese enlatado. Sí. Pero igual yo no escuché a nadie quejarse. Es más, todos los años anteriores siempre estaba la solicitud de modificación. No, pero no es la queja ni la... No sé si no me di bien a entender, no sé. Pero no es queja en cuanto al modelo, al sistema. ¿Cuál es? ¿Por dónde pasa? La cuestión es que eso va de la mano con una transformación profunda en materia orgánica y de infraestructura. Primero y principal, el refuerzo absoluto del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo. Que si bien se dictó, ahora comenzó eso, después de 3 años. Acuérdate que en 2019 se aprobó esa ley, el Código Procesal Penal, me refiero, ¿no? El Código Procesal Penal. Recién el año pasado, para el principio de este año, se aprobó la ley de refuerzo de la planta orgánica del Ministerio Público, que crea varias fiscalías, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso penal, la lógica que tiene que cambiar acá, que se cambió aquí, es que primero los procesos que eran escritos, que eran expedientes y todo lo demás, pasan a ser todo por audiencia. Y pasan a tener un soporte electrónico, básicamente, que eso demanda también una inversión en tecnología. Claro. Pero además es que el protagonista principal... En eso también. ¿Están bien? No, tampoco, porque se cuenta... volvemos a lo que yo te decía, se cuenta con un presupuesto ahora, tal vez con este presupuesto donde se advierte que en el punto revinculado a los bienes de uso, el Ejecutivo sostuvo, porque el Poder Judicial manda un presupuesto, un proyecto de presupuesto. Lo único, básicamente, si bien se aprobó uno reducido, casi 20.000 millones, un 10% prácticamente reducido, la verdad que no se tocó en el punto de bienes de uso, que le permitiría, en principio, y en la medida en que se hayan hecho bien los cálculos, realizar esas inversiones al Poder Judicial, pero de acá a futuro. Yo te cuento cómo venimos, porque así comenzó la... Claro, por eso estamos terminando el año, como te decía, más allá del gran esfuerzo que hizo el Poder Judicial en tratar de producir eso. Hay inversiones en materia de tecnología, hubo inversiones en materia de recursos especiales, digamos, gente preparada y calificada, no necesariamente abogados para la gestión administrativa, sino para la gestión tecnológica, ¿no? Pero eso no alcanza a todas las áreas. Y eso además va de la mano, porque no se agota solo en la cuestión tecnológica, sino en la cuestión de la infraestructura orgánica, la creación de cargos. ¿Por qué? Porque como te decía, la lógica de este nuevo proceso es que quien desarrolle toda la investigación sea el fiscal. Y el fiscal tenía, por el diseño del sistema mixto, era una oficina que no tenía la trascendencia que tiene hoy, por lo tanto, la estructura que tenía era menor. Todo el trabajo lo hacían los juzgados de instrucción, inclusive hasta la gestión administrativa del proceso, las notificaciones, las cédulas, la convocatoria de la gente, la gestión de las testimoniales, todo eso lo hacía el juzgado. Hoy en día eso lo hace, toda esa gestión administrativa lo hace otro órgano que también hubo que crear, al cual también hay que dotarle de una inversión importante, no solamente de gente, sino también de computadora, de wifi, está bien, de filmación. Yo fui con esa tipo. Y lo otro. Yo fui con ese argumento al Ejecutivo. No voy a decir con quién hablé del Ejecutivo,
Pero la primera respuesta que me dieron fueron, ¿pero viste el edificio que tienen ellos en pleno centro? Y todas las oficinas que ellos tienen son todo en el centro. Y sale eso un buen presupuesto. Sí. ¿Por qué no reorganizan mejor sus presupuestos en vez de hacer todo en la zona céntrica con el costo que tiene? No, mira, eso es otra visión. Después de la visión que uno pueda tener, eso yo no me voy a meter porque eso es decisión de los ministros del Superior Tribunal. Con lo que nosotros tenemos... Yo te doy la versión, aquí, la contraversión del otro lado, porque yo me fui... No sé si el Ejecutivo, porque no sé si el Ejecutivo... Sí sé que hubo incluso proyectos de una ciudad judicial en otra zona, no en el centro. Había dos proyectos. Uno en Santa Catalina, que cuando fui al Superior Tribunal de Justicia, un ministro me dijo, no, es muy chico. Sí. Digo, bueno, pero hagan algo. Vayan sacando de a uno, ¿no? Que no llegó ni a idea, digamos. Fue una idea, ¿no? Uno me dijo... Santa Catalina fue una idea, ¿no? Pero le decía, ¿pero por qué no sacan de a uno? Un ministro me dijo directamente, nunca el Poder Judicial se veía al centro. Hubo un proyecto para hacerlo. Hay otro en el aeropuerto. En el aeropuerto no. Había donde ahora se estaba por hacer la ciudad, la zona deportiva. Eso era de la provincia, ese terreno es de la provincia. Me dijeron, eso sería más factible. Pero directamente después un ministro me dijo, el Poder Judicial no se va a ir del centro nunca, olvídate. Y bueno, se viene cumpliendo lo que me dijo ese otro ministro. Bueno, pues es posible. Hay que ver, digamos, por eso te digo, eso yo no te lo estoy diciendo a vos. De política que lo maneja, claro. Los ministros. Sí. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día ese edificio que compró el Poder Judicial, al cual se le sometió a ciertas reformas para poder adecuar las estructuras, eso te lo puedo explicar mejor. Sí. Generalmente yo la lo gente visité. De arquitectura y qué sé yo, ya está chico. Ya quedó chico. Fue una pésima inversión por lo pequeño. Cuando lo vimos, pero pará, cuando lo vimos y nos entraron a explicar... Lo que se podía en ese momento. En el centro. Por esa plata salís un poquito del centro y podés hacer algo mucho más importante. Claro, pero vos no podías llevar, no sé, yo te puedo dar mi lectura. Sí. ¿Está? Mi lectura personal con relación a lo que pasó en esa oportunidad. Yo creo que se tomaron las decisiones adecuadas en el momento que se tenían que tomar y con los recursos con los que se contaban. Una visión. Otra cosa no podías hacer. Bien, claro, pero también... De corto plazo. Tenés con lo que tenés, arreglate con lo que tenés, era el tema. Y eso es otra cosa que no sé si la gente sabe. Cuando se toma la decisión de largar los sistemas por procesos de audiencia, que se afecta tanto al proceso civil como al proceso penal, que es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, un cambio de mentalidad muy profundo para el Poder Judicial, muy profundo para la gestión en sí, y que inclusive es muy beneficioso para la gente, porque la gente tiene la posibilidad de ir directamente a presentarse frente al juez y hablarle, contarle, decirle. Los abogados lo mismo. Ya no se esconde el problema en el papel. Entonces, esto, en ese momento, 2019-2020, nos comemos la pandemia. Sobre la salida de la pandemia, los plazos para la implementación los habían puesto la ley, no los puso el Poder Judicial, los puso la ley de implementación. Entonces tuvieron que largar en el interior con las inversiones necesarias, con la plata que tenía, porque hasta donde tengo conocimiento no hubo refuerzos presupuestarios extraordinarios para colaborar con la puesta en funcionamiento de ese sistema. Ni tampoco los civiles. Ahora, para este año que viene, creo que va a haber reformas profundas para posibilitar la implementación del proceso civil y comercial por audiencia, que también está siendo sometido a consideraciones en relación a la decisión de política judicial que la tiene que tomar el Superior Tribunal, de la manera en que quiere instrumentarlo. Si lo quiere instrumentar, y esto ya es una cuestión bastante técnica, de gestión, que tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a llevar adelante esos procesos del civil y comercial, es si vamos a tener juzgados asociados de gestión, o si que son los que se encargan de hacer el trámite de citación administrativa, la testimonial y todo, o vamos a tener oficinas de gestión, como oficina de gestión administrativa, las famosas OGA, u OFIJU, si se quiere, para el proceso civil también, o bien vamos a seguir con el modelo clásico de gestión de cada juez, ¿no?, con un soporte, coadyuvado por un soporte tecnológico de primera línea, eficiente y eficaz para ese tipo de gestión. Son cuestiones, porque nadie puede decir, funciona bien en, qué sé yo, en otra provincia, en otro país.
Este funciona también en otras experiencias, en otro país. Nadie te garantiza que un modelo de gestión funcione bien acá. Sí, porque es la conjunción de idiosincrasia, de operadores del sistema, es la conjunción de eso, de entrenamiento y de voluntad. Sí, de totalmente. Voluntad. Porque en la parte penal pasó mucho de eso. Y se descubrió, se encontró claramente la voluntad del cambio. La voluntad del cambio de los operadores. Porque nosotros, claro, así como hay resistencia interna, hay resistencia externa. En eso hay que... Pero en toda transformación siempre es así. Ahora, todo este sistema moderno, ¿cómo es compatible con el Ministerio Público que tenemos, que tiene la Fiscalía, la Defensoría, la Asesoría de Menores, más allá de que hay un fallo de la Corte hace muchos años diciendo que eso debería dividirse y seguimos en la nada? Eso también tiene que ver con otra cuestión. Volvemos a lo mismo que te estoy diciendo, un modelo de gestión. ¿tá? Nosotros tenemos sistemas... Pero hay un fallo que dice algo, ¿no? Pero eso es otro no tema. Le damos bola al fallo de la Corte. Eso ya es responsabilidad de eventualmente los actores. Yo te puedo decir cómo funciona el sistema. Nosotros tenemos la ley orgánica del Ministerio Público que estableció un fiscal general, un fiscal adjunto, y bajo esa área tenemos el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público de la Asesoría. Una ley, pero la Constitución establece de la provincia de Corrientes otra cosa, y hay un fallo de la Corte que establece otra cosa, y que acá no se le da artículo. Bueno, ¿de quién responsabilidad de quién es eso? No hay del fiscal general no hay responsabilidad. Vos sos juez, si vos no me sabés, si vos no sabés decirme a mí que yo soy un ciudadano de a pie, perdóname, estamos más complicados. Vos sos abogado igual que yo. No. Entonces, no es una cuestión de igualdad. Perdón, tenés razón, pero vos sos abogado igual que yo y todo el mundo sabe más allá que eso es responsabilidad de la legislatura. Es el Poder Legislativo el que... Para vos es la legislatura. El Poder Legislativo tiene que dictar la ley orgánica del Ministerio Público y es responsabilidad de la legislatura. Hasta aquí el Ministerio Público Fiscal está trabajando con esa estructura y está profundizando los cambios porque se dictaron las reglamentaciones necesarias para organizar cómo venía y cómo podía este sistema procesal. Sin una asignación real de recursos, sin una asignación especial, ni siquiera en este presupuesto se le asignó. Fíjate vos la asignación de monto de dinero que se le atribuyó al Ministerio Público. El Ministerio Público hoy en día, en la gestión judicial, si vos me decís qué porcentaje le corresponde al Ministerio Público en lo que se refiere a la gestión judicial, te voy a decir la verdad. En materia penal, el 80%. Y la materia penal, que es no es de la mayor cantidad, digamos, el porcentaje de gestión del Poder Judicial, pero es la más sensible, y la que más llega a la ciudadanía, a la que más se somete continuamente. Es la que más se exterioriza, creo yo. La que más se exterioriza porque es la más sensible, la que más llega a la gente y la que más se plebiscita todos los días. Yo estoy de acuerdo con eso que vos decís, que tiene que ser quizá el poder, la parte del Ministerio Público. Yo estoy completamente de acuerdo, que tiene que tener un mayor presupuesto. Sí. Porque tiene un mayor grado de responsabilidad. Pero aparte de asignarle un presupuesto especial para que sea el jefe del Ministerio Público el que decida cómo, cuándo y dónde gastar. Porque es responsabilidad de él. Hoy en día depende del presupuesto del Poder Judicial. Ahí ya estás hablando en otra cuestión que en realidad nuestra Constitución no lo dice. Como a crear como un Ministerio Público como es a nivel nacional, que es un órgano extrapoder. Nuestra Constitución provincial no dice eso. No. Te aclaro algo. Yo estoy a favor del sistema nacional. Para mí el Ministerio Público debería ser como es a nivel nacional, que uno es el Ministerio Público de la Acusación, un Ministerio Público de la Defensa. Bien, lo dijiste vos, forma parte del Poder Judicial, eso lo dice la Constitución provincial. Forma parte del Ministerio Público, forma parte del Poder Judicial. Sí, totalmente. Ahora, no es la cuestión de si forma parte o no forma parte. El Poder Judicial es parte del servicio de justicia. Tal cual. Lo quieras meter dentro de la estructura orgánica o no. Ahora, de que tiene una preponderancia, pero aparte no solamente en materia penal, hoy en día en materia civil, comercial y sobre todo en una parte, en un aspecto tan sensible como es el de los menores de edad. Vos sabías que los menores tienen una representación legítima, primaria y esencial en el Ministerio Público tutelar. Y eso viene por la Convención Internacional. Por lo tanto, no solamente que
tiene la responsabilidad de representar una parte del Ministerio Público, que es el tutelar, sí, de representar a los menores, sino también a los ausentes, pero además también a los incapaces. Y dentro de los sujetos vulnerables están, por ejemplo, los adultos mayores, que es un sector de la sociedad del cual mucho no se habla, pero que hoy en día, sobre todo a partir del momento en que en los últimos años se está alargando la edad, la gente grande se va quedando sola y se queda sin cuidado, sin protección. Bueno, esta parte del Ministerio Público se ocupa de eso. Fíjate vos la trascendencia y la importancia que tiene, al punto tal de que se le reconoce intervención esencial y primaria. Más allá del Ministerio Público Fiscal. Materia, ¿no?, para la legislatura también, la cuestión de menores dentro del Código Procesal Penal. Ni hablar de eso. Pero está avanzando, gracias a Dios. Hace un año me están diciendo que está avanzando. Bueno, hace un año me venís diciendo. No digo vos, perdóname, porque no es tu responsabilidad. Estamos hablando de otra cosa. Está avanzando en serio. O sea, ahora estos últimos días sé que hubo hasta un movimiento de... Sí, está bien, pero no tienen extraordinaria, no va a estar extraordinaria, tenemos que esperar hasta marzo, nuevamente pasamos para el año que viene. Pero bueno, vayamos a otro tema. Sí. ¿Cuánto les pegó varias causas que hay? Por ejemplo, Loan. ¿Al Poder Judicial? No, te estoy hablando a los magistrados. ¿A los jueces? Yo te miro a vos como presidente del Colegio de Magistrados. Digo, sí, ustedes, ¿cómo sintieron esas clases de causas? Hay tres que quiero hablar, preguntarte. Siempre, mira, las causas de menores, las causas de homicidio de menores, las causas de abuso sexual, las causas de violencia de género, son causas que generan hipersensibilidad, respecto de las cuales la actuación judicial siempre va a generar. Vos tenés en cuenta que el juez interviene cuando hay un conflicto. Acá hay un conflicto entre la sociedad y entre una infracción, digamos, ¿no? Y un sujeto vulnerable. No conflicto entre la sociedad. Digo, hay un conflicto entre alguien que hizo algo y un sujeto vulnerable. Pero ¿Vos te metés en el medio? Permitime pararte un segundo porque pueden ser malinterpretadas tus palabras. Sí. Por eso quiero. Te voy a pedir que aclares la parte de la infracción, porque lo de Loan, con el nivel de gravedad que tiene, usar como que acá hay una infracción como es como una cuestión menor. Sí, cuando me refiero a infracción me refiero al delito. Claro. Al delito, claro, ¿no? Claro, sí, a eso voy. Al delito. Dale. Ahí, ten en cuenta, el fiscal, el fiscal de la investigación, quien asumió la responsabilidad de la investigación de inicio, más allá de la opinión que pueda tener cualquiera, yo no voy a opinar si fue adecuada o no fue adecuada la actuación. Las veces que yo escuché al fiscal hablar, lo hizo dando las razones del porqué de su convencimiento en relación a las diligencias que tomó en los primeros momentos. Luego el fiscal general dispuso la asistencia con otro fiscal para los primeros momentos de la investigación, y se realizaron las diligencias urgentes necesarias para ese momento. Con esa información se tomó la decisión de que se consideraba que podría eventualmente haber un delito de tipo federal. Se lo pasó a la jurisdicción federal. Y con esa misma información la justicia federal está trabajando hace 9 meses con los mismos resultados, 9 meses o más, o 10 meses. Sí. No, en realidad no es tanto. Con los mismos resultados. Pero sí, yo te entiendo. Te quiero decir, mira, con el diario del lunes, nos pegó, porque si le pegó a la justicia, porque a alguien había que pegarle, como siempre digo, en estos casos, ese tipo de casos, siempre generan crítica, No es el único caso que nos ha tocado transitar como sistema, como Poder Judicial, y los casos graves siempre generan conflicto. Por lo tanto, siempre va a tener un sector grande de la población que va a criticar y un sector grande de la población que va a consentir, si se quiere, o otro sector que no va a tener ninguna opinión. En el caso particular, la justicia provincial, la actuación de la justicia provincial hasta donde se vio ha sido la herramienta o ha sido el soporte sobre el que se asentó luego el desarrollo de la causa hasta hoy. Así que más que eso no te puedo decir. Y lógicamente, por más de que uno diga, en este caso particular,
No, pero el fiscal hizo bien tal cosa, el fiscal hizo mal tal cosa. El juez hizo bien tal cosa, el juez hizo mal tal cosa. O ponele que digamos, el fiscal hizo bien esto, por esto, por esto, por esto. Sí. Los detenidos los dispuso la justicia provincial, básicamente, el sustrato, básicamente. Las primeras diligencias, últimamente, en últimos días, escuché en un medio nacional que una de las hipótesis que se está reevaluando, la del accidente, fue una hipótesis que surgió al principio de la investigación de la justicia provincial. A usted nunca le llamó, pero está bien, pero déjame cerrar la idea. Sí. Déjame cerrar. Te digo, entonces, ¿pero qué pasa? Vos, cualquiera diga lo que diga, y sobre todo si lo miramos, si lo decimos nosotros desde el Poder Judicial, a la gente común, lo primero que te van a decir, bueno, todo bien, pero ¿y dónde está Loan? Claro. Loan no aparece, no apareció y todavía no aparece. Entonces, nunca, ninguna respuesta que podamos dar, aunque más razonada, más fundada, va a ser suficiente, ni tampoco satisfactoria. Estaba por seguir con eso, pero me corre el tiempo y hay otras causas que te quería preguntar, porque yo lo que voy yo no estoy queriendo respuesta tuya respecto de la causa en sí, porque vos no integrás, vos no resolvés eso, no resolviste ese tema, por más que, digo, está bien, le achacan mucho al fiscal de lo que hizo esa calificación, pero esa calificación fue avalada por un juez. Vamos a partir de eso también. Después también el accionar del fiscal de acá que recibe a las 12 de la noche, una cosa, pero yo no voy a eso. Yo te pregunto cómo caen los magistrados, por ejemplo, la causa Loan, cómo cae la causa Piattoni, cómo caen a los magistrados, más allá de la cuestión jurídica, cómo les pega, cómo miran, cómo ustedes hablan entre ustedes, obviamente, estas causas, cómo miran eso. No, lo que nos preocupa generalmente es la reacción negativa y la reacción crítica que hay sobre las decisiones que hay en estas causas. Pero eso ocurre en general en todas las jurisdicciones del país. Es un problema que tienen los jueces de todo el país. Que es que cuando hay causas, volvemos a lo mismo, causas sensibles, y esto se estudia mucho de la parte de la comunicación. Sí. Las causas sensibles, las causas que tienen como protagonistas este tipo de personas, ¿no? Menores de edad, mujeres víctimas y de hechos de sangre, de hechos de violencia, adultos mayores, digamos, que son sensibles a la comunidad. En todos esos procesos, siempre las decisiones judiciales son criticadas. Siempre va a haber una parte de la decisión judicial que va a ser criticada. Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa porque tal vez la expectativa o la vara que se pone en relación a lo que pretende la sociedad del resultado de la gestión judicial es muchas veces ideal, ¿sí? Muchas veces es ideal, es un ideal de justicia. Nosotros trabajamos sobre la realidad, somos personas humanas como cualquiera. Por lo tanto, somos perfectibles, nada perfecto, y sujetos a errores como todos. Por supuesto que la responsabilidad, el error judicial es una cuestión que también merece ser considerada muchas veces, pero respecto de la cual, la verdad, extremamos todos los medios necesarios para reducirlos al mínimo tolerable, el error. ¿Sí? Eso es lo único que considero yo que es lo preocupable, que siempre buscamos la manera de reducirlo al mínimo. Por eso hay áreas de comunicación especializadas en los poderes judiciales que buscan de alguna manera hacer llegar la información de la manera más clara posible, de la manera más adecuada y de la manera más razonada, para que la gente entienda el porqué, las motivaciones, las razones de las decisiones judiciales. Porque nadie hace mal a propósito, ni mucho menos. ¿No? Eso no existe en ningún ámbito, y menos en el judicial. Por ahí quizás sea que la gente cree que funciona de una manera, o se transmite que se funciona de una manera, cuando en realidad funciona de otra. Funciona con las mismas precariedades que otros ámbitos estatales. Sí, muchas veces ocurre eso. Pero no solamente estatales, también hay muchos sectores privados que se entiende que funciona de una manera, pero en realidad no funciona así. Funciona con otro ámbito de precariedad. En algunos casos pasa así. Por supuesto que sí, totalmente. La semana esta que ha pasado, no la anterior, había una nota que me llamó la atención. Criticaron duramente los dichos de un abogado. Sí, en realidad, no.
perdón, ¿no? En eso no estoy de acuerdo, no duramente. Fue nada más una manifestación que hizo la comisión directiva del Colegio de Magistrados en relación a ciertas opiniones, ciertos comentarios que se habían hecho por parte de un colega en el ámbito de una radio, ¿no? En un programa de radio. Sí, en esta radio. Los consideramos solamente, y está ahí el contenido del comunicado, de la perspectiva comunicacional. ¿Cuál es el sentido, el resultado que eventualmente te podía llegar a tener? Y no cualquier comunicación, no la relativa a la información que uno tiene que dar, y tiene el deber de dar, y aparte tiene el derecho de darla en relación al sentido, al contenido, eventualmente una decisión judicial, sino solamente limitada a nuestra disconformidad con las adjetivaciones personales que eventualmente pueden surgir o se pueden entender o se desprenden de esos comentarios. Nada más en relación a eso, porque nosotros estamos convencidos de que más allá de las herramientas que cada uno de nosotros conocemos, existen en el sistema institucional para cuestionar el sentido de una decisión y eventualmente revertirla. Y poder revertirla existe en todos los ámbitos. El derecho de defensa, el derecho al recurso, existe en todos lados. La cuestión es que primero que no contribuye a nada, digamos, porque si el objeto es cambiar el sentido, el juez ya tomó la decisión y no tiene sentido adjetivar con relación, ni hablar de cuestiones vinculadas a la capacidad, ni nada, menos de estas tres, de las dos juezas y de la asesora de menores, que tienen muchísimos años en la función judicial y que han dado, pero no es una causa, tienen cientos de miles de causas en las que plebiscitan su función, su actuación, su capacidad todos los días. A mí me consta de la jueza civil y de la jueza de ejecuciones de su impecable trabajo, por lo menos durante toda su trayectoria. Es más, una de ellas está por jubilar, me parece, el año que viene. Sí. Me parece que está a punto. Dependerá la asesora también la doctora Ramírez, tiene muchísimos años en la función judicial. Y acordate la versatilidad que tiene el Ministerio Público. Eso es otra cosa que por ahí se da cuando no se conoce, ¿no? Los asesores de menores tienen intervención esencial en los procesos civiles, en los procesos donde hay menores, sea civil, comercial, familia, niñez, adolescencia, penal. Que eso también llamó la atención, que en la causa Loan nunca se vio los asesores en los primeros 15 días. Sí, no se le habrá comunicado porque no tenían certeza de cuál era el destino del menor. No había certeza de cuál era el destino del menor. Eso es un comentario personal ya. Yo te entiendo lo que vos decís. No comparto nada porque de entrada se sabía que estaba involucrado un menor y entiendo que cuando de entrada pasa eso tiene que estar. Pero reitero lo mismo, que no te traje para hablar sobre un caso puntual porque vos no sos ni el magistrado en ese caso puntual, sino era para saber la expresión de cómo vieron los magistrados, especialmente cómo sintieron estos cimbronazos que en realidad replantean y los ponen a ustedes en otro foco de atención, sí, en otro lugar. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, todos los casos, todo este tipo de casos siempre generan una consecuencia. Por ejemplo, sobre todo en materia de gestión, en cambios en materia de gestión, de la manera en que uno se relaciona con las instituciones, que los jueces se relacionan, por ejemplo, con la policía, los fiscales, los jueces con los fiscales con la policía, los fiscales con los jueces. ¿Cuáles son los instrumentos, los primeros instrumentos? Inmediatamente el Ministerio Público se puso a trabajar en ese punto, lógicamente evaluando el caso en particular y verificando si eventualmente hubo algún tipo de acción que se podría haber realizado y que no se realizó. Sí, me cuesta mucho porque nos conocemos hace muchos años, de la época que vos eras fiscal, sí. Y sé muy bien cómo debe funcionar y cómo un fiscal se debe manejar con la policía. De eso que se habló de un fiscal que no sabía que fue embaucado supuestamente por un policía. Me cuesta mucho ver eso o interpretar eso, pero insisto, y no quiero entrar en esa causa porque quiero dejar bien marcado que la invitación era exclusivamente para hablar en términos generales de cómo terminan los magistrados, las preocupaciones de los magistrados, especialmente
como integrante de un poder fundamental, uno de los 3 poderes del Estado, y por eso esa era la naturaleza de la invitación. Muchísimas gracias. Así que la verdad, yo respeto mucho, valoro mucho, especialmente como lo decía recién sobre la doctora Liceico y la doctora Zacarías. Reconozco su función, que quizás Totalmente. muchas veces no es del todo valorado. ¿Por qué? Porque nos lleva a la naturaleza del medio de comunicación al conflicto, que es lo que más le atrae a la sociedad, y nos quedamos entrampados en eso y no le damos el valor a aquellos otros que todos los días realizan muy bien su trabajo, como son estas magistradas. Totalmente. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Daniel, a vos, y bueno, espero que la gente no se haya aburrido con No, estos temas. pero alguien se habrá entretenido con esto un rato. Seguramente que sí, pero bueno, lo importante es que quiero destacar que estamos cerrando un año donde yo quiero destacar el valor de los recursos humanos, ¿no? Del juez persona, los jueces, fiscales, defensores, asesores de menores personas, los secretarios, los prosecretarios del Poder Judicial, y por supuesto destacando siempre el soporte de la gente en general del Poder Judicial, los agentes del Poder Judicial no funcionarios, que son en realidad el factor legítimo, sustancial del sostenimiento del servicio de justicia como servicio esencial. Y el Poder Judicial demanda muchas veces recursos, básicamente, porque es un servicio, ¿tá? Y todo servicio implica costo para el Estado. Por lo tanto, nosotros uno de los aspectos que siempre defendemos como institución es el deber que tiene el Estado, el administrativo, de asegurarle esos recursos. Pareciera que eso se está dando. Ahora, ¿en función de qué se está dando? En función de la ley de autarquía financiera. El tema es que la ley de autarquía financiera establecía un piso y ahora parece que ese es el techo. ¿Se entiende? La ley de autarquía, para asegurar la independencia, se había establecido en un 627 del presupuesto general, y parece que solamente a eso se limita el presupuesto del Poder Judicial, y eso no es así, en ningún lado dice eso. Pero bueno, quiero destacar el valor de la gente, quiero saludar a la gente del Poder Judicial, he aprovechado un poquitito tu micrófono, muchísimas gracias, felicitarlos por el año que han realizado, el esfuerzo ante estas situaciones que demandan cambios, que demandan formación, que demandan entrenamiento, un entrenamiento que lo tenemos que hacer cada uno con recursos propios y de su lado. Eso es otro tema que merece alguna vez alguna charla. Y que donde la gestión se funda exclusivamente por la responsabilidad, por la vocación de servicio y el sentido de responsabilidad que tienen todos y cada uno de los miembros del Poder Judicial. Prácticamente es lo básico y lo fundamental, porque volvemos a lo mismo. Lo valioso que tiene el Poder Judicial es la calidad, la capacidad y la eficiencia de sus personas, de sus hombres y mujeres que todos los días le ponen el pecho a las balas y enfrentan este tipo de situaciones difíciles, ¿no? Muchísimas veces, a pesar del máximo de los esfuerzos, los resultados no son los esperados y tampoco la respuesta que uno obtiene es la más gratificante, ¿no? Pero el sentido que nos mueve siempre, porque acordate que nosotros estamos formados en la Facultad de Derecho, y lo principal que lo venimos aspirando y mamando desde que comenzamos el primer día en la facultad es el sentido de justicia. Así que destaco eso y por eso los quiero saludar. Gracias a Boche por favor. Gracias. Con nosotros el presidente del Colegio de Magistrados, el doctor Diego Núñez Güell. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días. Buena semana. Gracias.